Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, qué bueno que nos acompañan. Ya veo que están ingresando a sala, mucho gusto. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, soy jefa de programas académicos de educación continua del instituto. Y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación en ciencias de la salud, les doy la más cordial bienvenida. Me da mucho gusto volvernos a encontrar en uno más de los webinars Simper. Ya veo que están ocupando el chat. Es para eso, por favor, ocúpenlo, está abierto para sus comentarios. No es necesario que nos pongan su correo electrónico ni su nombre. La plataforma los registra inmediatamente conforme ustedes van ingresando a sala. Pero lo que sí nos pueden decir y nos da mucho gusto es de dónde nos visitan. Y la dinámica de preguntas será a través del chat. Todas sus preguntas que tengan a los ponentes las hacen a través del chat. Y al final, si tenemos tiempo, con mucho gusto las haremos, trataremos de hacerlas todas, ¿sale pues? Bueno, pues vamos a ir empezando un poco con el webinar del día de hoy, que de verdad es que lo habíamos dejado, no sé por qué, un poquito atrás, ¿verdad? Con esto de trabajo social, con la pandemia, y es de una importancia fundamental. Justo ayer, el día de ayer, se conmemoró el Día Mundial del Trabajador Social y nos da muchísimo gusto coincidir con esa fecha, que este webinar caiga en el marco de esa fecha, porque la labor de las trabajadoras y trabajadores sociales del instituto ha sido exhaustiva, no han parado un solo momento desde el inicio de la pandemia. Para presentar este webinar del día de hoy titulado Nuevos retos para el trabajo social ante la alta vulnerabilidad originada por la pandemia y los cambios en el sistema de salud, tenemos a la licenciada en Trabajo Social Gabriela Sofía González González. Gabriela es actualmente jefa del Departamento de Trabajo Social de nuestro instituto y nos presentará a nuestros demás ponentes. Adelante, Gaby, mucho gusto y bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctora Flores. Es un verdadero placer para nosotros el que hoy nos acompañen. Bueno, les quiero decir que este webinar se preparó con la intención de mostrarles cómo se ve reflejada la pandemia, sobre todo en las mujeres que presentan vulnerabilidad en la salud. Pero con ello, pues no queremos restarle importancia a otros determinantes sociales que también se han visto pues dañados por esta pandemia, como lo es el aumento de la pobreza, el desempleo, la violencia de género que se ha incrementado mucho, la deserción escolar y la problemática en la dinámica familiar como consecuencia del confinamiento que vivimos a últimas fechas por la pandemia. Por ello, pues nosotras preocupadas por esta situación, estamos trabajando con un modelo de intervención que nos permite identificar particularidades y también, bueno, los aspectos sociodemográficos de cada una de nuestras pacientes. Esto lo hacemos con la intención de poder brindar una atención oportuna y de resolver la problemática socioeconómica que se presenta durante la atención de la salud. Pero, pues les quiero decir que para ello también requerimos de redes de apoyo, tanto familiares como institucionales. Lamentablemente, con la pandemia, nuestras redes de apoyo familiar se han visto muy debilitadas. Por ello, en el Instituto Nacional de Perinatología contamos con una red institucional invaluable, que es el apoyo que nos da el voluntariado de este instituto, presidido por Gabriela García Flores. Gracias a ella y a su gran grupo de colaboradoras, queremos decirles que no solo durante la pandemia, sino desde siempre, día con día, nos han apoyado con nuestros pacientes que presentan vulnerabilidad económica. Les quiero decir que en muchas ocasiones, si no fuera por el apoyo que ellas brindan a nuestras pacientes, nuestra intervención social quedaría inconclusa. Y bueno, pues continuando con la temática de este webinar, también les quiero compartir que traeremos a la mesa las estrategias preventivas que ha generado el Departamento de Trabajo Social
para evitar la propagación del COVID en nuestra población usuaria. Otro tema también de mucho interés es lo referente a la parte humana, a la parte de la calidad que debemos de proporcionar, a esa dignidad humana que se nos presenta como un valor central que se va a ver reflejado como un eje rector de nuestro actuar durante la intervención social. Y bueno, y pues por último vamos a hablar sobre los cambios que se han presentado en el sistema de salud a partir de este año 2021 y que, bueno, viene a presentarse a través de la implementación de la gratuidad a través del programa INSABI, que viene a favorecer a nuestra población vulnerable que no cuenta con seguridad social y que requiere de atención médica. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Quiero agradecer de una manera muy especial a la maestra Rebeca Ortega Mesa. Ella es profesora adjunta de este webinar. Le quiero agradecer todo el apoyo que nos ha brindado para la realización de este evento. Y bueno, pues continuamos presentando a la licenciada en Trabajo Social, Wendy Araceli Cruz Márquez. No. Buenos días, les doy la más cordial bienvenida. Es para mí un honor ser portavoz del Departamento de Trabajo Social de Perinatología, hablarles acerca de lo que hacemos, de las estrategias y líneas de acción que se han implementado en esta pandemia COVID-19, que no solamente la podemos visualizar como una situación sin precedentes en la salud, primordialmente ha tenido efectos sociales importantes en la economía, en lo familiar, en las personas, de manera individual. Por lo que es importante resaltar cuáles son los efectos, cuál es la parte que nos corresponde atender, cuál es la parte en la que tenemos que dar atención. Todo esto lo empezamos a vivir el año pasado a nivel mundial. Sin embargo, aquí en México la primera fase se dio en el mes de febrero del 2020 y para marzo la Organización Mundial de la Salud estaba declarando de manera oficial la pandemia, por lo que los equipos de gobierno se dieron a la tarea de implementar las primeras medidas sanitarias, preventivas y de protección para evitar la propagación del virus, evidentemente el riesgo en la población, el individuo, en las familias, en la sociedad, en todos los ámbitos. Por lo que quiero resaltar de manera importante que los efectos han sido rebasados. La salud misma ha sido rebasada. Esto no, la tasa de mortalidad a nivel mundial nos habla de porcentajes muy altos. Sin embargo, el modelo biopsicosocial dice que la persona se conforma de tres estructuras, que es la biológica, la que cuida la parte física, la psicológica, que cuida la parte de la salud mental, pero también lo social es muy importante. Las relaciones sociales en este momento, como la familia, se encuentran un poco ausentes con respecto al acompañamiento, a la cercanía, por la distancia. Sin embargo, es lo que en este momento debemos de preservar, cuidarnos entre todos. La misma política, los equipos de gobierno trabajan constantemente para saber cuáles son las estrategias más adecuadas a seguir. El comportamiento individual, esta pandemia es una oportunidad de resignificar los hechos y los aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, como una oportunidad de reaprender y de retomar medidas sanitarias que en nuestro hogar podemos llevar a cabo, que podemos difundir entre nosotros, que podemos compartir con los demás, atendiendo a nuestra propia salud y hacia la de los demás. Por otro lado, la economía ha sido severamente afectada, sobre todo en las familias más vulnerables. Este dato es muy importante para nosotros aquí en el instituto. Recordemos que gran parte o nuestra población son mujeres y muchas de ellas son jefas de hogar. Están a cargo no solo de sus dependientes, no nada más hijos, sino también tienen padres a su cuidado, por lo que hemos atendido ese rubro de manera muy importante y estamos al pendiente todo el tiempo. Les voy a dar unos datos estadísticos. En el INPER, hasta diciembre del 2020,
De abril a junio, que es el registro del pico más importante en la enfermedad, se reportaron 456 casos de pacientes que solicitaban atención médica por primera vez, de los cuales el 70% de la población reflejó que la percepción de los ingresos económicos era a través de subempleos, empleos no calificados como trabajadores domésticas, el comercio, que es un porcentaje importante en la economía de nuestro país, el comercio informal, por lo que en el artículo de la revista Médicos del INPER, que fue elaborado por la Jefatura de Trabajo Social y la Supervisión de Enseñanza, nos dieron un dato muy importante a retomar, en el que se dice que aproximadamente 12 millones de personas dejaron de trabajar o de buscar empleo por efectos de la pandemia. Eso es algo es alarmante y es algo de retomar, porque no solamente la parte de la salud, que es la que pudiera condicionar el bienestar físico de la persona, es la que nos impedía tener este seguimiento adecuado, sino también la parte económica y la distancia con la familia estaban vulnerabilizando aún más a la paciente. Y entonces la pregunta y lo que yo quiero hacerles saber es cómo es que el trabajo social está llevando una eficiente intervención con la población. Es un orgullo para mí decir que el trabajo social todo el tiempo acompaña a una paciente de manera cercana, da un trato personalizado, nos comprometemos con los pacientes, con el seguimiento, con lo que cada una necesita. De esto les voy a hablar acerca de los indicadores y por qué es tan importante detectar cuáles son las características sociodemográficas de cada individuo y por qué es tan importante para nosotros. Trabajo social de perinatología, como todos nuestros colegas, estamos comprometidos con la educación social y qué es lo que nos corresponde transmitir para que esto se vea reflejado en su entorno. Las líneas de estrategia en el Departamento de Trabajo Social se tuvieron que llevar a cabo de manera pronta, muy rápida, contemplar que fuera eficaz y sobre todo teníamos que enfocarnos en 3 principales objetivos. El primero de ellos era garantizar la atención de las personas considerando los tiempos adecuados. Por otro lado, se detectan y se clasifica el perfil sociodemográfico de cada una. Esto es en seguimiento a lo que venía hablando anteriormente. No todas las pacientes se les puede dar el mismo seguimiento. Cada una va a tener características y problemáticas individuales a las que se les va a encontrar un adecuado manejo. Todo esto está regulado, tiene una norma jurídica que se encuentra basada en el Manual de Procedimientos regulado por la Ley General de Salud, Ley de los Institutos Nacionales de Salud y el Estatuto Orgánico del INPER. Vamos a ahondar acerca de estas líneas de acción. Los indicadores para nosotros son sumamente importantes, son esencias, son parte esencial de nuestro manejo, ya que con ellos determinamos y clasificamos cada persona y lo que a ella le corresponda. Los datos de identidad, como el nombre, edad, sexo, entidad de nacimiento, son derechos inherentes de la persona que siempre debemos de contemplar como algo muy importante por el tipo de pacientes que manejamos, pacientes obstétricas, recién nacidos. Las mujeres en general son nuestra línea de atención. El lugar de residencia actual de donde nos visitan, cuál es la manera en la que ellas llegan de manera pronta al instituto en caso de requerir una atención emergente. A su vez, si esta apertura, una vez que llegan con nosotros, si se hace de primera vez, si es una paciente que viene por primera vez, si es una paciente que viene a referencia de otro instituto, eso es muy, muy importante, con referencia de otro instituto, ya que le vamos a dar aquí el seguimiento con base en el manejo médico institucional con el que ya contaba. La derechohabiencia es esta parte de contar con seguridad social, que a partir del 1 de diciembre contamos con el apoyo del INSABI, que es lo que vino a sustituir al Seguro Popular y de lo que se va a hablar más adelante. Es muy importante hacerles saber que las pacientes aquí en el instituto cuentan con la cobertura a través de este programa de los costos de hospitalización. Sin embargo, si detectamos que la paciente cuenta con un tipo de seguridad social, nosotros vamos a darle la estrategia más adecuada, ya sea para que ella acepte continuar con nosotros con base en las normativas. Sin embargo, también se les va a dar la opción de acudir a sus unidades de medicina familiar correspondientes con la finalidad de preservar su salud. Asimismo, como el estado civil, es decir, se cuenta con apoyo de pareja, como les comentaba al inicio, las jefes de familia están atendiendo
quedarse aquí y en ese aspecto otros aspectos de su vida quedan descubiertos. La escolaridad, religión, el tipo de familia que conforman en esta pandemia es muy, muy importante saber eso para nosotras. Recordemos que una medida sanitaria es el aislamiento. Por lo tanto, tenemos casos en los que los bebés pueden ser bebés sanos o que no tengan un diagnóstico positivo a COVID, sin embargo, la mamá sí y viceversa. El Departamento de Trabajo Social se encarga de detectar estos casos que en este momento son muy importantes, en el cual el seguimiento funciona de esta manera. Se van a llevar a cabo elaboraciones de responsiva cuando el bebé va a egresar con apoyo de familiar en línea directa, es decir, de la madre, y siempre procuramos que sea persona, una mujer, y en este caso respaldada siempre por el compañero o esposo de la paciente. Tenemos también hablantes de lengua indígena, con pertenencia a otros grupos étnicos. En el IMPER eso es muy importante, tener una comunicación asertiva, tener una comunicación adecuada para ellas con entendimiento. Hay un programa en el que compañeros que hablan otro tipo de lenguas están inscritos para que ellos puedan facilitarnos esa comunicación. Asimismo, nosotros, por lo que nos corresponde, es siempre permitirles el ingreso por un familiar, acompañadas de un familiar, que evidentemente ya las va a hacer sentir mucho más seguras. El tipo de empleo que en ese momento tienen o que si no lo tienen, ya recordemos que en esta pandemia pues hay demasiados, en el caso del comercio informal, que ya no están laborando, y entonces es muy importante saber cuáles son los ingresos o los salarios mínimos que está percibiendo en ese momento, cuáles son los gastos del hogar, la administración del recurso, las características de vivienda, los servicios con los que cuentan, esto en atención al buen seguimiento en casa. Nuestras pacientes COVID requieren en su hogar estar distanciadas, estar aisladas, lo cual nos va a asegurar que no va a haber otro tipo de riesgos dentro de la familia. También hemos visto que se han incrementado los problemas de salud mental, aunque tenemos pacientes que ya cuentan con un diagnóstico, ejemplo, depresión, trastornos de ansiedad y todo esto. Es evidente que al no contar con su familiar en el área de hospitalización podría haberse repercutido o podría ser mayormente sentida esta parte de la salud mental que se ve afectada. Hay otros casos de vulnerabilidad. Les voy a mencionar algunos. La violencia, que también sabemos que se incrementó. Pacientes con antecedentes de toxicomanías. Falta de redes de apoyo, nuestros pacientes que vienen de otros estados, que se canalizan a nuestro instituto. Siempre estamos todo el tiempo en contacto con otras instancias de salud con las que vamos a trabajar en coordinación para dar una buena atención. Pacientes víctimas de trata, cautivas, bajo protección institucional, nuestros pacientes VIH y evidentemente las pacientes con diagnóstico positivo a COVID. El modelo de intervención fue creado por la jefatura del departamento, por la supervisión de enseñanza. Y bueno, es importante que ustedes sepan que todas nuestras pacientes, ya sea en el área de urgencias, pacientes programadas, pacientes hospitalizadas, todo el tiempo se monitorea. Desde el área de urgencias, si la paciente tiene un diagnóstico positivo con una prueba rápida que es elaborada en el área de urgencias, trabajo social en ese momento se va a poner de inmediato en contacto con el familiar, le va a dar aviso del área COVID a la que va a ingresar la paciente y asimismo va a enviar al familiar al área que fue destinada específicamente para ellos, con la finalidad de salvaguardar su integridad, como la de todos los colaboradores, las pacientes y todas las personas que nos encontramos aquí. Esta atención es vía telefónica, sin embargo, todo el tiempo se les acompaña, todo el tiempo se les brindan indicaciones. Hay enlace en los turnos, trabajo social tiene diferentes turnos. Todo el tiempo estamos enlazadas, estamos retomando los casos de voz a voz y, por supuesto, dándole el seguimiento adecuado. Las pacientes programadas que están en hospitalización también están en constante observación por la parte en cuestión médica. Sin embargo, en el caso que se detecte que ellas tienen que ingresar a un área COVID, de inmediato se da aviso a nuestro departamento. Nos encargamos de lo mismo, primeramente de hablar con la paciente, hacerle saber cuál es la ubicación que ahora va a tener, hablarle de riesgos, medidas, todo lo que conlleva, pero también el adecuado seguimiento que va a tener. En el caso de los pacientes que estén vulnerables o que estén
tal vez algunas pacientes están un poquito afectadas por esto, les da miedo, tienen angustia. Sin embargo, vamos a hacer la labor de ayudar, bueno, de indicarles qué es lo más adecuado para su seguimiento. Por lo tanto, vamos a hablarlo también con el familiar para que vía telefónica ellos estén en contacto y se sientan tranquilas todo el tiempo. Sí hemos tenido casos de altas voluntarias. Hay pacientes que egresan de manera voluntaria porque ellas no quieren continuar aquí, pero siempre se dan todas las medidas posterior a que egresan. Por otro lado, la atención como parte de este modelo es lo que les venía explicando, brindar la orientación a través de localización telefónica. Cada paciente tiene diferentes seguimientos según el área en la que se encuentre. Y algo que nos distingue como instituto, dentro de las instituciones de salud, trabajo social en perinatología, atiende las 24 horas, los 365 días del año, todo el tiempo que una paciente como su familia requiere orientación, se va a poder acercar con nosotros para que le demos un seguimiento o una respuesta en ese momento adecuada. Asimismo, dentro de la atención, lo que les hablaba previamente acerca de detectar casos de alta vulnerabilidad, tenemos también pacientes foráneas en condición de migrantes, pacientes que en este momento se encuentran desempleadas por la contingencia, nuestros pacientes con VIH en condición de reclusión, los cuidados paliativos y las defunciones, que son casos de muy alta vulnerabilidad. En el caso de cuidados paliativos, trabajo social se encarga de contactar a los familiares. Se les va a permitir y se va a buscar una estrategia en hospitalización que sea adecuada para otorgar un pase que sea en un horario específico en el que los papis puedan acompañar a los bebitos que tienen un mal pronóstico para la vida. Es muy importante para el instituto, para nosotras, para en general para todos, saber que estos bebés que están con un pronóstico reservado todo el tiempo van a estar acompañados por las figuras más importantes en ese momento, que son mamá y papá, y por supuesto dar la contención a los padres, lo que ellos necesitan, como parte de nuestro acompañamiento, cercanía y del trato digno para la persona. Nuestros pacientes con SARS-CoV-2, como lo habíamos platicado, los bebitos que egresan del instituto se van con elaboración de responsiva. Tenemos el trabajo social de terapias neonatales, todo el tiempo está al pendiente de nuestros bebés. Tenemos 3 áreas en las que vamos a estar todo el tiempo en contacto vía telefónica con los padres, dando un seguimiento, indicándoles si hubo un cambio de terapia, por ejemplo, qué es lo que requiere un bebé. Y el apoyo con contención emocional es súper importante, ya que recordemos que los padres siempre pueden estar con la necesidad del apoyo, sobre todo emocional. En la parte de la canalización, nosotros nos encargamos de enviar, damos la contención de primera mano emergente, sin embargo vamos a canalizar al departamento de psicología. Y aquí les dejé una liga en donde ustedes pueden encontrar apoyo, es vía telefónica también, el que ustedes necesiten. Es una lista bastante amplia en la que pueden solicitar apoyo. También nos encargamos de la gestión de estudios extrainstitucionales, una paciente que tenga un diagnóstico relevante, por ejemplo, en este caso que es una enfermedad de tipo respiratoria, damos el seguimiento, nos encargamos de estar en coordinación con otras instituciones para que la paciente, ya sea que egrese o en dado caso que salga para un estudio y que regrese a nuestro instituto para el seguimiento. Esta coordinación con otras instituciones de salud es muy importante. Tenemos coordinación con el DIF, con gobiernos de otros estados de la República, en el caso de las pacientes foráneas, a las que se les puede enviar de allá hacia acá, tal vez apoyo en especie, apoyo económico, apoyo para la estancia habitacional, e incluso paciente el traslado. También es importante saber si es una paciente que ya puede regresar o acudir, ya sea en ambas posiciones de manera terrestre, si requiere de un vuelo, si requiere todo eso. Siempre estamos en constante coordinación con otras áreas, así como de las alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México. Canalizamos también a los pacientes al módulo INSABI, que es lo que les comentaba hace un rato. Es el programa que ahorita nos está apoyando con la cobertura de las estancias, de las estancias hospitalarias. Todo el tiempo estamos en contacto con ellos y estamos determinando cuáles son las pacientes que son candidatas para esta cobertura.
Asimismo, el Departamento de Trabajo Social se encargó de elaborar un folleto en el que cuenta con todas las medidas de información preventivas que son para el cuidado no solo de nuestra paciente, sino también de su cuidador principal, que es un elemento súper importante y que todo el tiempo va a estar, obviamente lo tenemos que cuidar, lo tenemos que preservar su salud para que él pueda seguir en compañía de nuestra paciente como de sus recién nacidos. Por otro lado, quiero comentarles que el Departamento de Trabajo Social trabaja en coordinación todo el tiempo con el Comité de Damas Voluntarias. Las damas voluntarias se encargan, ellas ya tienen programas establecidos y programas en los que se va a detectar la paciente a dónde tiene que acudir o a cuál vamos a canalizarla de manera correcta para dar un buen seguimiento. Se los voy a mencionar de manera rápida. Es el programa VIDA, programa de diabetes gestacional, programa RAFA, programa ayuda emergente, programa de ayuda prolongada, el programa Sonrisas, programa Cardio. Todos ellos tienen un objetivo adecuado, un objetivo principal. En el caso de las pacientes con VIH, se les va a otorgar fórmula una vez que ellas egresan. Se les va a entregar fórmula para sus recién nacidos, apoyo en especie, despensa, diabetes gestacional. Ellas se encargan de la compra y entrega de glucómetro y tiras reactivas para su seguimiento. Programa RAFA, que es para nuestras pacientes renales. En el caso de esta emergente prolongada, todo el tiempo ellas apoyan con el pago de estudios extrainstitucionales que lo requieran. Programa Sonrisas, que es cobertura en el costo de cirugía con diagnóstico de labio y paladar hendido, así como el programa Cardio. También nos cubre costos, estudios, medicamentos y hospitalización en muchos casos. Tan solo en el 2020, en coordinación con ellas, tuvimos 2,651 casos que trabajamos en conjunto y para mí es un honor contar con el apoyo de ellas. Siempre estamos trabajando en pro de las pacientes. Ellas no han dejado de acudir al instituto, andan siempre por aquí apoyándonos, estamos dando seguimiento. Ellas realizan la entrega de sus artículos fuera del instituto, obviamente con todas las medidas preventivas para evitar el riesgo, y todo el tiempo estamos en comunicación con ellas de una manera adecuada, preservando la integridad de ambos lados, tanto solo del departamento como del voluntariado. Por lo cual, pues para mí, para nuestro departamento, decir que las reconocemos su labor, es muy importante para nosotras. Y bueno, el trabajo social en el INPER brinda el acompañamiento e información oportuna que está enfocada en la prevención y atención de la salud integral, con base en valores humanos, respeto por la dignidad de la persona, que es lo más importante para nosotros. Siempre vamos a procurar esta parte de la no discriminación, ser incluyente, resolver la problemática de cada una, atender de manera personalizada y para dar un buen seguimiento. El fin de todo este manejo es impulsar el desarrollo de una sociedad que en realidad pues ha sido muy afectada por la pandemia, que pensamos en un inicio, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar hasta que esto disminuyera, sin embargo seguimos trabajando y para mí fue un honor, o es un honor estar representando al departamento y pues como les indiqué, ser portavoz y hacerles saber un poco de lo que hacemos. Y estamos muy contentas por brindarles la atención y todo el tiempo van a poder acudir a nosotros si requieren una orientación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Cruz. Mil gracias por compartirnos la experiencia institucional que ha tenido el Departamento de Trabajo Social durante la pandemia y bueno, también compartiendo las estrategias que se han generado para prevenir la propagación del COVID en nuestra población. Les quiero decir brevemente que la licenciada Wendy Araceli Cruz Márquez, ella es licenciada en Trabajo Social, egresada del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ella cuenta con diplomado en Administración de Servicios de Salud, Gerencia y Calidad en la Atención por el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales y actualmente es estudiante de la maestría en Psicoterapia Transpersonal Integrativa en el mismo Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Actualmente ella se encuentra adscrita a Trabajo Social de la Consulta Externa del Instituto Nacional de Perinatología. Y bueno, pues ahora les presentamos a la licenciada Alma Leticia Dávalos Servín. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella cuenta con diplomado en Administración de Servicios de Salud, Calidad y Calidad, Gerencia y Atención. Ella es, este diplomado lo realizó en el Colegio Nacional de Trabajadores Sociales. También cuenta con diplomado en Bioética Integral en la Universidad de Anáhuac. Ella es miembro del Comité de Bioética del Instituto Nacional de Perinatología y actualmente se desempeña en trabajo social de la consulta externa de este instituto. Ella, la licenciada Dávalos, nos presentará el tema Dignidad de la persona como eje rector en la atención sanitaria. Adelante, licenciada Dávalos. Muchísimas gracias, Gaby. De antemano, gracias al comité por la invitación a participar en este evento, una experiencia nueva para mí, dada la situación de la pandemia mundial, pues nos vemos en la necesidad de llegar a todos ustedes pues a través de estos medios y pues un verdadero placer. El tema que nos atañe el día de hoy es dignidad de la persona como eje rector en la atención sanitaria. Hablar de dignidad de la persona no es un tema sencillo, coincido con muchos autores y conferencistas de este tema que inician sus textos o sus pláticas indicando esto, que justamente no es un tema sencillo de abordar y ahora comprendo por qué. Entonces, lo que yo pretendo con esta presentación no es más que hacer una aproximación a este tema de la dignidad de la persona y al final, pues a lo mejor hacer un par de reflexiones que nos permitan cuestionarnos y analizar un poquito nuestra intervención como trabajadoras y trabajadores sociales. Bueno, para empezar, quiero acercarme un poquito a la definición de persona desde dos vertientes. Una de ellas, la persona vista como conciencia. Boecio, un filósofo romano, decía que la persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Por su parte, Engelhardt, un filósofo estadounidense, atribuye a la persona o define a la persona en sentido estricto como seres autoconscientes y libres en sus opciones y capaces de un juicio moral, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención esos dos conceptos o esas dos características de la palabra racional de Boecio y el término seres autoconscientes, porque entonces estaríamos diciendo que una persona que tiene alguna cuestión mental, alguna cuestión en donde está comprometida su autoconciencia, entonces no estaría catalogada dentro del término persona. Por el contrario, el término persona vista como sustancia nos indica que las personas no son su autoconciencia. La autoconciencia es meramente un acto de la persona y no es la persona en sí misma. Coincido con Roberto Adorno, quien dice, todo individuo humano es una persona cualquiera que sea su grado de desarrollo físico o psíquico. Listo. Y para empezar a abordar el tema de dignidad, yo considero importante mostrar un poquito la historia de este concepto y para ello quise presentarlo a través de 5 modelos que estudian o interfieren en el tema de la dignidad. Uno de ellos es el modelo clásico que se presenta en la época de la Roma imperial, donde el hombre es percibido como con un origen divino y superior a cualquier otro ser vivo o a cualquier otra especie, ¿no? La organización social que predomina en esta época, pues es una organización social exclusiva o excluyente, en donde estaban considerados ciudadanos los plebeyos, los nobles, y pues todas las personas, el emperador y quienes tenían cargos importantes en la ciudad, ¿no? Y por otro lado, los considerados no ciudadanos, que eran los esclavos y los libres o libertos. Entonces, la dignidad tenía un carácter, sí, único del ser humano, no era como transferible o no había otras especies
o seres vivos que pudieran contar con dignidad, pero sí existía la dignidad posicional. Esto quiere decir que la dignidad con la que contaba una persona dependía completamente del estatus que ocupara en el rol social, ¿no? Entonces, a mayores cargos dentro de la organización social, mayor dignidad, entre menor el cargo, menor dignidad, y bueno, negros, esclavos, no tenían ni siquiera acercamiento a la dignidad, a pesar de que eran vistos como seres humanos, pero no eran merecedores, por llamarle de alguna manera, de dignidad. El segundo modelo es el modelo de Dignitas Hominis. Este se presenta a la Edad Media y Renacimiento. Y aquí se analiza al hombre a través de dos vertientes contrapuestas, ¿no? Una de ellas es el Contemptum Mundi de Lotario de Segni, quien posteriormente fuera el Papa Inocencio III, y él hablaba del desprecio del mundo. Él veía o visualizaba al hombre como una criatura peligrosa y atormentada y afligida por diversos males que lo perseguían, siendo la única solución, pues, la penitencia y la humildad, ¿no? En contraparte, el humanismo argumenta que el hombre es el magnum miraculum, o el más grande milagro, ¿no? Hay un autor, un filósofo italiano, Pico della Mirandola, que es uno de los primeros que empieza a abordar ya el tema de dignidad como de una manera más precisa, y él visualiza o percibe al hombre como un modelador, automodelador y escultor de sí mismo. Esta forma en que el hombre se modelaría a sí mismo era en virtud de sus capacidades y sus potencialidades. Entonces, él argumentaba que el hombre cuenta con una inteligencia y una libertad que eran dadas por Dios. En esta época, la dignidad era propia, sí, de la naturaleza del ser humano, pero esta dignidad debía ser contestada. Sí, ya abarcaba al total de los seres humanos, pero yo con mis acciones, con mis actos morales, es como iba a hacerme acreedor a esa dignidad. El tercer modelo es el de dignidad y derecho natural. Un jurista y filósofo alemán, Pufendorf, analiza o percibe al hombre como un ser éticamente libre. Entonces, en estos términos o dentro de este modelo, la dignidad ya es vista como la que da soporte al sistema de derecho natural. El sistema de derecho natural era necesario o establece la necesidad de contar con parámetros éticos y políticos para mantener una sociedad pacífica. Así bien, cada uno debe considerar y tratar a los demás como siendo naturalmente iguales. Entonces, dentro de este modelo, yo debía tratar al otro como un similar a mí, pero no como tal se percibía que cada persona tuviera dignidad propia, ¿no? Más bien una cuestión de igualdad, una cuestión de trato humano a través porque somos naturalmente iguales. El cuarto modelo es el kantiano. Este es el que ya brinda muchísimos más elementos para el reciente modelo, el modelo contemporáneo. Y bueno, este modelo justifica que la dignidad es una experiencia exclusiva del ser humano, no siendo transferible a otros seres, máquinas o cosas. Y del modelo kantiano yo quise tomar tres premisas. La primera de ellas, en el reino de los fines todo tiene un precio o una dignidad. La segunda premisa refuerza la primera. Aquello que constituye la condición para que algo sea fin en sí mismo, eso no tiene meramente un valor relativo o un precio, sino un valor interno y se llama dignidad. Y la tercera premisa, obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Entonces, del modelo kantiano ya se empiezan a tomar otros elementos como que es propio del ser humano, que no es transferible a otras cosas, a otras especies, a otros objetos, y que tiene el hombre, la dignidad no es equiparable a algo que tenga precio, ¿no?
Y el último modelo es el modelo contemporáneo. Este modelo analiza la dignidad a través de dos vertientes. Una de ellas como un valor inherente, o sea que no nos podemos desprender de esta dignidad, como un valor absoluto y un valor intrínseco. Y por otro lado, analiza la dignidad de la persona como un fundamento de los derechos humanos. Y estos últimos están dirigidos obviamente a la protección y el desarrollo de la dignidad de cada persona. Así bien, concuerdo con Garzón Valdés, quien cita: adscribirle dignidad al ser humano viviente es algo así como colocarle una etiqueta de valor no negociable, irrenunciable, no podemos renunciar a la dignidad de la persona, no es eliminable y no puede ser violado, debe ser inviolable. Ahora bien, posterior a la Segunda Guerra Mundial y debido a todas las barbaries que se cometieron, especialmente me enfoco en temas de gran impacto como el Holocausto, surgen una serie de documentos, tratados, pactos, cartas, en donde se empieza a tocar el término dignidad y donde se le empieza a dar la importancia a través de documentos. Y desde esa fecha hasta actualmente, en una serie, en diversos códigos, en tratados, en constituciones, en leyes, está plasmada la dignidad de la persona como uno de los ejes rectores de estos documentos. Y ahora bien, pues no podemos hablar de dignidad de la persona si no hablamos de derechos humanos. Habíamos comentado que estos derechos no son sino la expresión jurídica o la expresión escrita de la dignidad de las personas, y la función de estos derechos humanos pues es justamente garantizar el respeto a esta dignidad. Y bueno, la democracia es el ámbito en el que se pueden desarrollar las relaciones políticas para que se pueda dar favorablemente. Diversos autores hacen ciertas relaciones de la dignidad con otros derechos, con principios y con valores. Por ejemplo, Herrera en el año 2000 establece que para poder hablar de dignidad de la persona hay 3 factores que se deben cumplir, o tres derechos que deben establecerse, ¿no? Como parte de la dignidad: la libertad, la igualdad y la vida, y que sin estos 3 no se puede hablar de dignidad de la persona. Entonces también él afirma que no puede hablarse por ende de derechos humanos sin estar cubierto el acceso a y disposición de las condiciones de todo tipo, incluso las condiciones materiales. De esta manera nos damos cuenta que se refiere a las necesidades básicas. Si una persona no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues obviamente podemos hablar de que se está trastocando o transgrediendo la dignidad de esa persona. Por otro lado, Chacón Mata especifica que debe cumplirse o debe haber por lo menos 3 variables. Una de ellas, el derecho a la integridad personal, el respeto a la vida y la prohibición a recibir tratos degradantes. Entonces, para poder hablar de dignidad, tiene que cubrirse mínimamente estos 3 variables. Y por otro lado, otro autor, Camps, nos comenta que los valores que él visualiza como directamente relacionados con la dignidad de la persona es la igualdad, la libertad y la solidaridad, siendo estos 3 valores expresiones mismas de la dignidad humana, asimismo condicionantes de ella. De esta manera quise yo ilustrar o mostrar la relación que yo encuentro entre diversos valores y diversos derechos o diversos principios con el tema de la dignidad. Así bien, la dignidad humana es un concepto yuxtapuesto que interseca transversalmente otros valores que se puedan aludir. Entonces, podemos organizar de manera vertical, así como ejemplifiqué: libertad, equidad, respeto, autonomía.
podemos seguir la lista con otros valores o con otros derechos, y esa flecha que desde un inicio atraviesa hasta la parte final, esa es la dignidad. O sea, cada uno de los valores, de los principios y de los derechos con los que contamos los seres humanos, de alguna manera están enfocados o son tocados por la dignidad de la persona. Y de esta manera, nosotros al respetar estos valores, respetamos la dignidad de las personas, o bien al transgredirlo, transgredimos la misma. Hay dos temas que son recientemente tocados, que es la dignidad al inicio y al final de la vida. Específicamente temas como el aborto, la reproducción asistida, la eutanasia, el ingreso de pacientes a cuidados paliativos. Y a principios de la década de los 70 surge una disciplina que es la bioética. Significa bios, vida, ética, y surge a través pues, de las grandes catástrofes que se han vivido en la humanidad y debido a los diversos avances científicos y tecnológicos que avanzan de manera muy rápida, ¿no? Entonces, la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Para ello usa diversas metodologías éticas y todo esto se da en un marco interdisciplinario. Una de las formas más representativas de la bioética actualmente pues, son los conocidos comités hospitalarios de bioética o comités de bioética en investigación, los cuales tienen el propósito de argumentar de una manera racional sobre los dilemas morales que se van presentando en los diferentes casos. Y bueno, pues tienen el propósito o van orientados a la protección de la dignidad y los derechos de la persona. A través del modelo ecológico de Bronfenbrenner quise ubicar a la persona dentro de una serie de sistemas que para nosotros que estamos inmersos en el área de la salud es un poquito ya familiar. En el microsistema está el contexto inmediato de la persona, que es su familia. En el mesosistema entran sus relaciones con otros microsistemas. Aquí podemos ubicar, por ejemplo, a la familia extensa o a las personas con las que nos relacionamos en nuestro trabajo, en las escuelas, etcétera. Y después viene el exosistema, que está conformado por la comunidad y las instituciones. Ahí nos ubicamos nosotros como instituto, ¿no? en el exosistema del paciente. Y aquí también entran, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. Ya, de manera más general está el macrosistema, que ya está conformado por la cultura, y aquí quiero ubicar específicamente el sistema de justicia. ¿Para qué hago esta relación? Para que nosotros podemos observar, hay acciones, hay interacciones, hay relaciones desde el nivel micro, el nivel meso, exo y macro, en el que la persona se ve inmersa en situaciones que no respetan o que transgreden su dignidad como persona. Digo, a nivel familiar, pues cuántos casos o cuánto incremento de violencia familiar hemos observado, especialmente en este último año, ¿no? A nivel escolar, a nivel laboral, también se presentan situaciones que degradan, o no degradan, sino que trastocan la dignidad de la persona. Y en el exosistema, pues nosotros como instituto, la atención que brindamos, la agilidad con la que atendemos a los pacientes, pues ahí es donde nosotros hacemos valer el respeto de la dignidad de las personas. Y a nivel macrosistema, bueno, está el sistema de justicia, y también desde este ámbito podemos ver que se trastoca la dignidad, porque, bueno, pues hay una serie de leyes que llegan a ser exclusivas o que excluyen, pues, a cierto grupo de personas. Entonces, también ahí nos damos cuenta de este tipo de transgresiones, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en cualquier ámbito del individuo, de la persona, están expuestos a una serie de situaciones que no favorecen el respeto a la dignidad. Entonces, a modo de reflexión, yo quise poner aquí en el lado derecho el Decálogo Global de Principios Éticos de Trabajo Social, que no es otra cosa más que nuestro código deontológico,
Y el primero de ellos alude al respeto a la dignidad intrínseca de la persona, y el segundo de ellos, pues, al respeto y a la promoción de los derechos humanos. Entonces, yo dejo aquí en la mesa dos cuestionamientos que los invito de manera personal a realizarse. El primero de ellos es a qué prácticas negativas expone la persona en su cotidianidad que transgreden su dignidad. Y el segundo, yo como parte del ecosistema de la persona, como parte del equipo de salud, como trabajador o como trabajadora social, ¿qué estoy haciendo o qué no estoy haciendo en mi intervención diaria que fomente el debido valor y el respeto a la dignidad de la persona? Y a modo de conclusión, retomo estos 4 puntos de esta presentación. El primero de ellos, la dignidad es el valor inherente, absoluto, intrínseco, no negociable, irrenunciable, ineliminable, que es capaz de explicar y fundamentar el resto de los valores existentes en una sociedad. El segundo de ellos, se nace con dignidad y se muere con dignidad. El tercero, dignidad evoca a una realidad que debe ser respetada a todo ser humano, independientemente de su estado de salud, de su nivel de conciencia, de su nivel de desarrollo físico o cualquier otra condición. Cuarto y último, aun cuando el Estado cuenta con la responsabilidad de velar por el respeto de la dignidad de la persona, yo como parte del equipo de salud, desde mi intervención, influyo directamente en el respeto o en la transgresión de la dignidad de la persona humana. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por su excelente presentación, licenciada Dávalos. Un tema sumamente importante que debemos de tomar en cuenta cuando brindemos la atención a nuestras pacientes. Debemos de darles una atención digna. Y bueno, pues ahora, para cerrar este webinar, presento a la doctora María del Carmen Garduño Martínez. Ella es médico especialista en salud pública, es maestra en administración de hospitales y servicios de salud, egresada de la Universidad West Institute. Fue directora de programas estratégicos en áreas rurales e indígenas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, desarrollando el sistema de compensación económica federal. Actualmente es la encargada del área de Seguro Popular, ahora INSABI, en el Instituto Nacional de Perinatología. Cuenta con diversas publicaciones en la revista Canifarma en temas relativos a sistemas de salud, y ha participado en diversos foros nacionales sobre compensación económica federal. La doctora Garduño, pues, nos va a presentar el tema Transformación en el Sistema de Salud 2021. Cedo la palabra a la doctora Garduño. Adelante, doctora. Muy buen día, agradezco la invitación a este foro en relación a los cambios que ha tenido el sistema de salud en México. Antes que nada, Gaby, les agradezco infinitamente el haber tomado en cuenta un tema tan importante en este webinar. Comenzaremos diciendo que este proceso de transformación en el cual se encuentra el Sistema Nacional de Salud no es algo nuevo. Inició a partir del 29 de noviembre del año 2019, cuando se modifica la Ley General de Salud, y ahora entramos en la primera parte, que es la transformación a lo que es la gratuidad. A partir de este momento se dejan de generar las pólizas de registro de Seguro Popular con las que antes los pacientes tenían acceso a los sistemas de salud, en tanto en hospitales federales como en los estatales, para dar paso a un comunicado que se genera a través del cambio que genera en la Ley General de Institutos Nacionales de Salud, donde nos dice que todo aquel que sea nacido en suelo mexicano tendrá derecho a un servicio de salud. Este es el primer acuerdo que se genera en esta modificación del 29 de noviembre del año 2019. A partir del 1 de enero del año 2020, entramos en algo nuevo, que es la gratuidad como tal. Antes de llamarle gratuidad,
fue la transformación del sistema de salud. A partir de este periodo nos indican a nosotros que todavía como hospitales federales y hospitales estatales debemos de seguir dando cobertura a todos aquellos pacientes que continúen al día de su atención con una póliza vigente. ¿Qué quiere decir esto? Antes las pólizas tenían una cobertura de 3 años, la mayoría de ellas, y estas pólizas beneficiaban a los pacientes del Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, para los que cada hospital cuenta con un tipo de acreditación diferente. Es importante que muchas de estas pólizas vencían a partir del año 2019. Entonces, estos pacientes continuaban siendo atendidos en los hospitales al presentar la documentación correspondiente que se incluía en ese momento para poderles dar la gratuidad. A partir de esa fecha, del 1 de enero del 2020, se hace indispensable que estos servicios van a pertenecer únicamente a aquellas personas que no sean derechohabientes, por lo que cambia nuevamente nuestro sistema de salud, la manera en la que nosotros vamos a darle a un paciente un beneficio sobre un programa o no se le va a dar sobre un programa. Esto es muy importante en relación a que la documentación se vuelve indispensable para todos los hospitales. ¿Por qué? Porque necesitamos comprobar la no derechohabiencia. ¿Cómo cambia la diapositiva? Doctora, ya, qué bueno, perdón. A partir del 1, gracias, una pequeña falla técnica. A partir del 1 de enero, nos ofrece INSABI una atención médica gratuita. Se modifica la Ley General de Salud en el artículo 77 bis, el cual tiene una modificación previa que fue la del 29 de noviembre, donde se da la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos que solo se deben reunir 3 requisitos que son indispensables. Para tener acceso a proporcionar una gratuidad a partir del 1 de noviembre del 2020, es indispensable presentar o que los pacientes cuenten con su número de seguridad social o su hoja de derechohabiencia del IMSS. En esta hoja que vamos a ver más adelante, les vamos a mostrar la manera en que se pueden leer y cómo puedo yo saber si mi paciente es derechohabiente o no es derechohabiente y a qué tiene derecho. En aquellos casos en los que se cuente con un servicio vigente, es muy importante que debemos entender que este modelo fue creado para todos aquellos no derechohabientes. Si yo tengo IMSS y acudo a un hospital a solicitar atención médica, es muy probable que me genere algún costo al tener yo un tipo de derechohabiencia. Esta es la parte que se vuelve un poco complicada para las áreas de trabajo social porque, como comentaban mis compañeras, tenemos casos de vulnerabilidad en relación a los sueldos establecidos, en relación a que mucha gente ha perdido su empleo por esta pandemia. Tenemos unas determinantes sociales muy importantes, como son el hecho de que estamos en una época de COVID, en la que hay mucho desempleo generado de esto mismo, en la que muchos trabajos se volvieron eventuales, en la que los que eran cabezas de familia en algunos casos ya no están, en aquellos casos en los que no podemos hacer los trámites necesarios para arreglar nuestra situación legal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en aquellos casos en los que las pacientes, en el caso del Instituto Nacional de Perinatología, son menores de edad y cuentan con un tipo de seguridad facultativa. Es muy importante aclarar estos puntos. Es muy importante que los pacientes presenten la constancia de no IMSS, la constancia de no ISSSTE y el INE. ¿Por qué? Porque en algunos casos lo que nos pide la ley es identificar lo que es el acta de nacimiento, el CURP y el INE. Eso nos marca la ley, pero para nosotros como hospital es muy importante establecer cuál va a ser el protocolo de acción cuando un paciente ingrese con nosotros. ¿Cómo se hace esto?
el paciente, primero debo comprobar su identidad, ver que ese paciente realmente sea el que le estoy dando la atención. Obviamente, como marca la misma norma, se les va a dar a todos los pacientes la atención de urgencias necesarias, sean derechohabientes o no sean derechohabientes, porque esta ley no quiere decir que porque yo tenga IMSS no me van a atender en un caso de urgencia. No, todo lo contrario. Tengo derecho a la atención, pero una vez que ya se haya establecido mi situación en cuanto a seguridad social, ahí podrá generarse un cambio importante sobre si voy a pagar, no voy a hacer algún pago. Recordemos que este programa es únicamente, como lo establece la ley, para las no derechohabientes. ¿Qué necesito yo para generar mis documentos? Como paciente, lo único que necesito es tener una CUR correcta, y en aquellos casos en los que una CUR no esté bien generada o tengan algún problema, deberán acudir a las oficinas tanto del IMSS como del ISSSTE a tratar de arreglar el documento. Vamos a hablar primero sobre la vigencia de derechos en cuanto al IMSS. ¿Cómo se va a tramitar? Los pacientes deben ingresar a la página principal del IMSS, que es Vigencia de Derechos. Ellos lo pueden poner en Google y les va a dar exactamente una dirección donde ellos van a ingresar sus datos. Deben dar clic en la parte de abajo. Esto es muy importante. Nosotros, como personal de salud que le está brindando a un paciente el servicio, debemos de saber hacer este paso. ¿Qué es muy importante? Si el paciente es nuevo, el paciente no va a contar con un número de seguridad social, el conocido NSS. Muchas veces van a llegar con nosotros como trabajo social o con área médica, dependiendo de cada hospital cómo lo maneje, con el número de seguridad social generado ese día. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente no cuenta con una seguridad social previa. Es importante recordar que estas plataformas están funcionando a nivel nacional, por lo que es que la saturación nos está mandando a periodos de 24 a 48 horas para poder generar el documento de la no derechohabiencia. Es por eso que cada hospital, cada instituto nacional y cada unidad de segundo nivel tendrán que generar la estrategia necesaria para poder cumplir con este requisito y tener la seguridad de poder darle un derecho de gratuidad a cualquier paciente. ¿Qué es lo que necesitan? En la primera parte vemos que se debe colocar el CURP. En el caso donde no se tiene la seguridad social, deben dar clic en esa pequeña cuadrito que se ve en la pantalla. Ahí deben de colocarlo y los va a redireccionar a otra pantalla. Esa pantalla dice, llena los campos claramente. Si nosotros, el paciente, la persona del ciber que se los hace, porque esto ha dado hincapié a que mucha gente anexa lo haga y no sea el paciente, coloca un correo electrónico erróneo o en su caso el CUR se encuentra mal, es muy probable que la hoja de vigencia de derechos contenga un error y no se pueda generar. Y el tiempo para que el paciente pueda volver a generar otra hoja es aproximadamente de 24 horas, por lo que sí les sugerimos tener a la mano. Es muy importante el correo del cual ustedes están conscientes que se está generando esa vigencia de derechos, la contraseña que es básica. Nos ha pasado en muchas ocasiones que el paciente no lo recuerda, y hacerle hincapié al paciente que toda la documentación relacionada a él va a estar asociada a ese correo electrónico. La vigencia de derechos tiene un periodo de 90 días. Eso es el tiempo que es el periodo de gracia que nos da el IMSS cuando yo soy dado de baja como trabajador activo. Tengo todavía el poder utilizar ese servicio durante 90 días. Ahora, existen otros tipos de seguridad dentro del IMSS, lo que es el seguro facultativo, la continuidad voluntaria y el IMSS asignado a un trabajador. De estos, el más importante es el seguro facultativo. En el seguro facultativo vemos que se tienen algunas cosas que no tienen cobertura. Si el paciente está ingresado con nosotros con uno de estos diagnósticos que se encuentran en la Ley Orgánica del Seguro Social,
entonces ese paciente sí va a poder tener acceso a la gratuidad. Esto es muy importante. En aquellos casos, no va a ser la mamá, va a ser el recién nacido, en el caso de las embarazadas, el que sí pueda tener algún tipo de seguridad social dependiendo del caso de cada paciente. Cada paciente va a ser siempre tratado de manera individual. No existen recetas de cocina en relación a esto de la gratuidad ni de los tipos de seguridad social. Cada paciente va a tener determinantes tipos de seguridad que son en base a lo que se les va a generar su cobertura. La hoja de vigencia de derechos en el ISSSTE, esa es muy fácil de sacar. También cuenta con una dirección electrónica de la oficina virtual. Es muy fácil y únicamente se requiere el CUR del paciente para poder dar el servicio. La hoja es muy fácil descargar el archivo. El paciente lo puede hacer, su familiar. ¿Okay? Y nos va a arrojar la página que vemos en pantalla. Ahí es muy importante que tenemos dos estatus, el no localizado o el inactivo. Ambos significan que los pacientes no tienen cobertura. Eso es muy importante. Cuando en esta página podemos ver que tenemos una leyenda que dice se encontró un registro previo en relación a esta CUR, es muy probable que ese paciente tenga un tipo de seguridad social y se puede indagar en ello. Bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de la modificación de la Ley General de Salud. Con esto concluyo la parte en la que se les muestra cómo se debe generar una vigencia de derechos y vamos a hablar ahorita sobre qué es el FONSAVI. El FONSAVI es el Fondo de Protección de Gastos Catastróficos, como anteriormente se conocía en la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. Es a todo aquello para la que las pacientes, en el caso de pacientes con cáncer de mama, cáncer cervicuterino, trastornos digestivos en los recién nacidos, prematurez, unidad de cuidados intensivos neonatales, serán cubiertos por el fondo. Estos pacientes continúan con sus tratamientos. El hecho de que ingresara la gratuidad no quiere decir que esto ya desapareció. No, ese es un concepto erróneo que tenemos en muchos hospitales, el hecho de creer que todo es gratis. Existen catálogos universales que nos marcan ahorita, como es el de medicamentos, que es el que tenemos aprobado ahorita, y el catálogo de insumos. Entonces, es muy importante y estar consciente que la gratuidad va a depender de cada patología. Por eso les comentaba, existen pacientes. Ahora, lo primordial para poder tener en una cobertura del FONSAVI a un paciente es primero la no derechohabiencia y segundo la acreditación del hospital. Nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología contamos con 3 acreditaciones que tenemos ahorita en cobertura de gastos catastróficos: cáncer de mama, unidad de cuidados intensivos neonatales y trastornos digestivos quirúrgicos. Son las 3 patologías en las que nosotros, desde que ese paciente ingresa, le debemos de solicitar documentación, se le va a dar o no la gratuidad dependiendo de su estatus de seguridad social. Se van a documentar esos casos y esos pacientes tendrán una atención de acuerdo a los protocolos médico-técnicos, lo que establece el Consejo Nacional de Salud, que como hemos visto últimamente ha tenido sesiones repetitivas para ajustar estos protocolos a lo nuevo que hay en relación a tratamientos y todo esto. Entonces sí es muy importante tener en cuenta que la gratuidad es algo que va en proceso, que llevamos trabajando desde el 29 de noviembre del año 2019, que ha sufrido 3 modificaciones importantes: el paso del 2019 al 2020 de estas pólizas de seguro popular. Después entramos a partir del 1 de diciembre a la actualidad, en que al no comprobar la derechohabiencia de estos pacientes se pueden hacer usuarios de este sistema de gratuidad.
y se siguen modificando. Cada estado, cada hospital tiene sus protocolos establecidos sobre la manera en que van a recibir a sus pacientes. A ninguno se les niega la atención, pero es muy importante que tenemos que lidiar en este caso con adaptarnos a los pacientes, que cada uno de ellos, según sus determinantes sociales, es su condición económica, el tipo de trabajo que ellos tienen, el sueldo que perciben. Por ley ahorita nosotros desaparecen los niveles de cobro que existían antes, los niveles socioeconómicos. Sin embargo, la ley no nos exime de no hacer un estudio socioeconómico, el cual continúa haciéndose en cada hospital. Es por eso que cada paciente es individual. Y es muy importante tener en cuenta que estos pacientes todos van a tener entradas y salidas. ¿Esto qué quiere decir? Me van a dar la gratuidad cada vez que yo ingrese nuevamente por este padecimiento. La realidad es que cada hospital va a determinar si va a establecer un protocolo de si es quirúrgico, deberá presentar su documentación al ingreso. Si le voy a dar seguimientos, estos van a ser en relación a los 90 días de la cobertura. Si también estos pacientes adquieren la seguridad social durante el proceso de atención, se les va a ingresar al sistema de referencia contra referencia a las unidades que correspondan. Los sistemas de referencia continuarán siendo la punta de lanza en relación a la gratuidad, debido a que tanto ya segundo y tercer nivel de atención deberán establecer cuáles son los criterios de lo que van a enviar a los hospitales de tercer nivel a los institutos nacionales de salud. Eso es muy importante. Y recordar que continuamos en programas COVID. ¿Esto qué quiere decir? Que no hemos transformado todavía a la normalidad los sistemas de salud. Tenemos que seguir teniendo medidas necesarias de sanidad en nuestras instituciones. No podemos bajar la guardia. El COVID es por decreto nacional una enfermedad que no genera costo ahorita, pero deben de documentarse porque, como ustedes saben, existen diferentes programas. Estos programas fueron firmados en su momento por la Secretaría de Salud, con el IMSS, con el ISSSTE, con los CESAS, con los estados, precisamente para dar el apoyo y generar una red fuerte para el trato del paciente con COVID. Es por eso que ellos tienen tenga o no tenga seguridad social, se les atiende en cualquier hospital al que ellos acudan, por la sobrecarga que en su momento se tuvo en el IMSS, en el ISSSTE, en la Secretaría de Salud de estos pacientes. Bueno, se buscó la referencia dentro de los mismos en la red de hospitales. Bueno, no sé si tengamos algunas preguntas. Gaby, me gustaría que pasáramos a esa parte. Yo concluyo comentando únicamente que el cambio que se está generando en salud es drástico. Estamos cambiando un sistema de salud, y digo estamos porque está interviniendo trabajo social. Sin ustedes nosotros no somos nada. Trabajo social, Secretaría de Salud, médicos, enfermería, todos estamos cambiando años de un régimen en el cual el paciente era como si sí, y seguirá siendo lo más importante, pero ahora se añade este derecho universal a la salud que siempre ha existido, que en la Organización Mundial de Salud siempre fue algo prioritario, y que México ahorita tiene la oportunidad de intentar. Como todo, tenemos aciertos, tenemos errores. Cada hospital general, cada instituto nacional, cada centro de salud establecerá la estrategia, y bueno, la idea es que estos webinars nos permitan unirnos, modificar algunas cosas. Y bueno, pues yo agradezco mucho la atención a mis compañeras de trabajo social, que sin ellas no somos nada. Muchísimas gracias. Ajá. Mil gracias, doctora Garduño. Le agradezco mucho un tema muy importante y de mucho impacto, sobre todo en el manejo de la vulnerabilidad económica y de la vulnerabilidad en la salud. Muchísimas gracias, doctora Garduño. Y bueno, pues ahora invito a nuestras ponentes del webinar del día de hoy a contestar pues algunas preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. La primera pregunta sería precisamente para la doctora Garduño. Nos pregunta
en base al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación referente a la gratuidad de la atención médica, ¿cómo se está implementando en el Instituto Nacional de Perinatología? Adelante, doctora Garduño. Es para mí un orgullo decir que nos movimos rápido, lo intentamos, un esfuerzo titánico entre el área de trabajo social y área médica. ¿Cómo se hizo esto? Primero, pues no podríamos vulnerar los derechos de nadie. Eso es prioritario. El hacer que un paciente sea consciente de que ahora en este país va a necesitar también sus hojas de no derecho a biencia fue una labor titánica de todos. Ahorita ya es algo que se está adaptando, que vamos poco a poco. Nosotros iniciamos de la misma mano con la misma práctica que traíamos cuando era Seguro Popular. En vez de la póliza de afiliación, ¿nosotros qué hacemos? Solicitamos la vigencia de derecho de los pacientes desde que ingresan al hospital, les hacemos de conocimiento que es un documento necesario que deben traer, les pedimos el CUR del paciente, la identificación del paciente y somos accesibles en cuanto a la documentación. Entendemos que estamos en pandemia y no le voy a pedir al familiar de ese paciente o al mismo paciente una credencial de lector vigente cuando sabemos que muchos estuvieron cerrados por pandemia. Me adapto. Eso es lo que ha tenido perinatología. Me adapto con que le pido acta de nacimiento, le pido el CUR, trato de integrar al paciente de manera que él no dé vueltas y nosotros tengamos un expediente completo con fines de auditoría. Como todos sabemos, al ser un recurso federal que nos proporciona INSABI, nosotros debemos dar esta cobertura en base a un sustento y nuestro sustento pues es nuestro soporte documental. Muchas gracias, doctora Garduño. Bueno, la siguiente pregunta es para la licenciada Dávalos, en donde nos preguntan, bueno, sí, ¿cómo se atiende el cuidado de las... ¿Me escuchan? Sí. Bueno, nos están preguntando, licenciada Dávalos, ¿cómo se atiende el cuidado de las personas en cuidados paliativos y cómo se maneja la dignidad en esta cuestión, en la cuestión de los cuidados paliativos, aquí en el instituto? Sí, la gran mayoría de los casos de cuidados paliativos que se atienden en el instituto son relacionados con recién nacidos. Y bueno, una vez que los bebés ingresan al programa de cuidados paliativos, se les brindan una serie de oportunidades a los progenitores, a los familiares, pues para que estén cerca del bebé, ¿no? A lo mejor un horario de visita más amplio. Desafortunadamente el tema de la pandemia pues nos ha hecho modificar absolutamente todas las intervenciones y pues en este tema también es uno de ellos, ¿no? Pero fuera del contexto de la pandemia era tener un horario de visita completo, así abierto. Se les permitía ingreso al resto de la familia, abuelos, tíos que quisieran pasar a conocer a los recién nacidos. Se les brinda facilidad para el ingreso de algún juez que realice el trámite del registro del recién nacido. Se les brinda orientación y acompañamiento en todo este proceso. Se les canaliza al área de psicología. Todo esto ha tenido que modificarse con el tema de la pandemia, pero hemos buscado de alguna manera pues las estrategias para seguir brindando esta atención y este debido respeto tanto a la paciente como a los familiares por tratarse de un tema del final de la vida, ¿no? Entonces, seguimos adaptándonos a los cambios, seguimos implementando nuevas estrategias, pero lo principal es eso, brindar el acompañamiento como área de trabajo social, brindar orientación incluso de trámites funerarios, porque pues desafortunadamente sabemos la conclusión que va a tener ese tema. Detectar y reforzar los vínculos o los lazos familiares que signifiquen redes de apoyo para la atención de la paciente, del o la paciente. Entonces, estas son las principales estrategias que como área de trabajo social nosotros implementamos y siempre en contacto o trabajando en conjunto con área médica, con área de enfermería, a lo mejor con damas voluntarias, de acuerdo a las necesidades que se detecten específicas de cada paciente y de cada familia, ¿no?
Entonces, de manera muy general, esta es la atención que se brinda para fomentar y respetar la dignidad de la persona, tanto en el paciente como en su familia inmediata. Muchas gracias, licenciada Dávalos. Licenciada Cruz, me parece que usted quiere comentar, complementar lo relacionado con cuidados paliativos. Sí, Gaby, es importante que los familiares se sientan todo el tiempo acompañados, no nada más en el manejo institucional. Una vez que ellos egresan, procuramos dar seguimiento y ellos tienen puerta abierta para acudir con nosotros para saber cómo se va a llevar a cabo toda la cuestión del seguimiento fuera de nuestro instituto. Entonces, la labor, para mí es importante resaltar que nuestro acompañamiento no queda a nivel interno. Procuramos, damos un seguimiento a nuestros pacientes todos los días por consulta externa, aunque en este momento el servicio está limitado en tiempo o en guardias. Nosotros de manera diaria vemos a los pacientes que ya son subsecuentes, pueden venir a externar sus dudas, ellas se acercan a nosotros, actualizamos información. Entonces, la idea aquí siempre es estar al pendiente y dando un seguimiento adecuado a cada una y bueno, con la parte que merece toda la atención y el compromiso de nosotras para ellas. Muchas gracias, licenciada Cruz. Bueno, nuevamente regreso con la licenciada Dávalos. Nos están preguntando si existe algún limitante en cuanto a la edad para no ser paciente del Instituto Nacional de Perinatología. Si nos pudiera contestar esta pregunta. Sí, por supuesto, Gaby. Dependiendo también un poquito en el tema o el área de especialidad en el que se esté hablando. Nosotros trabajamos pacientes ginecológicas, trabajamos con pacientes con embarazos de alto riesgo, trabajamos también, o el instituto tiene el área de planificación familiar, el área de climaterio y el de reproducción asistida o de infertilidad. Ahorita mismo, que ahorita está, me parece, en pausa todavía por el tema de la pandemia, especialmente en la clínica de infertilidad sí hay límites de edad, obviamente porque el ciclo reproductivo de la mujer tiene un periodo de tiempo, entonces sí establecen un límite y si estoy mal me corrigen, creo que son los 35 años de edad para poder dar paso a seguimiento de su tratamiento y buscar de esta manera un embarazo. Pero en las otras áreas no tanto, Gaby. Más bien, si son pacientes obstétricas o ginecológicas, atendemos también pacientes adolescentes, embarazos adolescentes, porque el ser adolescente y estar embarazada significa ser un embarazo de alto riesgo. Entonces no contamos, tenemos también pacientes con edad materna avanzada, son pacientes ya, no sé, a lo mejor hasta de 50 años o puede ser hasta más que presentan un embarazo y la edad misma representa un riesgo para el desarrollo debido del embarazo. Entonces, más bien en la única clínica que tendríamos un rango o un límite de edad es en la clínica de infertilidad, que repito, ahorita por el tema de la pandemia me parece que está pausado. Muchas gracias. Gracias por su respuesta, licenciada Dávalos. Y bueno, pasamos a la última pregunta, que es para la doctora Garduño. Doctora Garduño, nos preguntan si cualquier enfermedad la atiende gratuitamente el INSABI, incluido el COVID como tal. Hola, Gaby. Sí, efectivamente, es importante que el lineamiento nacional establece que el COVID en nuestro país tendrá una cobertura total. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que va a depender de la institución en la que se encuentre. No es lo mismo el tratamiento que da el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que son pacientes muy complicados por esta patología, al tratamiento que damos aquí en el INPER, que estamos completamente enfocados a la mujer embarazada, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. Las coberturas, recuerden que van en base a los insumos médicos, con lo que se cuenta ahorita en el país. Recordemos que estamos en una fase de desabasto muy importante. No es que el medicamento no se lo quiera yo dar, no se lo pueda dar, sino que no hay. Recuerden que tuvimos casos muy importantes en los que entre los mismos hospitales era necesario prestarnos medicamento para tratar de apoyar a estos pacientes en su recuperación y en generar menos efectos adversos a largo plazo. Eso es en relación al COVID. En relación a las otras patologías, recordemos que hasta
El 1 de noviembre del 2020 contábamos con el Catálogo Universal de Servicios de Salud. ¿Esto qué quiere decir? Eran 284 intervenciones, de las cuales se le tenían una cobertura universal en salud. Ahorita estamos en esa transición a que la gratuidad implique todos los padecimientos, pero estamos en pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que se le va a dar prioridad a las enfermedades que se están presentando ahorita. Primero que nada, el COVID. Segundo, lo que causa una urgencia calificada que haga que un paciente se encuentre en un área de urgencias y que tengamos que resolver inmediatamente porque puede poner en peligro su vida. Esas patologías son las que se van a encontrar en cobertura. La cirugía programada y todo esto, bueno, dependiendo de cada hospital, de los tiempos quirúrgicos que se tengan, de los insumos con los que se cuente, es cómo se les va a ir programando, se les podrá ir dando. Esto es algo que todavía no está completamente establecido. Recuerden que ahorita la publicación que se hizo fueron las reglas de operación del FONSABI en el mes de septiembre del 2020, que son los lineamientos que nosotros tenemos para los pacientes que tienen un gasto catastrófico, que son los que están en cobertura por FONSABI. A eso contesto su pregunta. Muchas gracias, Carmelita. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes y pues finalmente quiero darle un agradecimiento en particular a todas ustedes las ponentes, a nuestras compañeras trabajadoras sociales por su profesionalismo y por el compromiso que llevan día a día con nuestra población y sobre todo pues con el manejo de esta vulnerabilidad, y a nuestras compañeras y amigas damas voluntarias que como siempre pues trabajan muy de la mano con todas nosotras. Muchísimas gracias a todos ustedes los participantes. Los dejo con la doctora Verónica Flores. Muchas gracias, doctora Flores. Muchas gracias, Gaby. Qué padre webinar, estuvo interesantísimo. Y por lo que veo en los comentarios, todos lo disfrutaron mucho. Les vamos a pasar a las ponentes sus comentarios, que fueron amabilísimos, para que ellas los conozcan y los vean, todo lo que plasmaron en el chat. Les quiero nada más decir que la doctora Patricia Aguayo González, que es la jefa de esterilidad del instituto, nada más nos aclaró que aceptamos pacientes hasta los 40 años con hormona antimuleriana igual o mayor a 1.2 nanogramos por mililitro y que la pareja no tenga azospermia. Esas son las condiciones para aceptar una paciente con esterilidad. Nada más después de esa aclaración, les quiero dar las gracias por visitarnos. Nos visitaron de Ciudad Victoria, Tamaulipas, de Guamuxtitlán, Guerrero, Tlaxcala, Cuernavaca, Ciudad de México, obviamente, desde Guaymas, Sonora. Del CETI 51 nos visitaron muchísimas personas, muchísimas gracias. Del INER, de Tepalcatepec, Michoacán, de Oaxaca, de la Dirección de Género y Salud, del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, muchas gracias por sus palabras, de Aguascalientes y de Carolina del Norte, de Estados Unidos. Muchas gracias a todos, nos da mucho gusto que nos visiten. Esta ponencia, al igual que todos nuestros webinars, estará disponible tal vez mañana o hoy en la tarde a través de nuestro canal de YouTube y del Facebook. No todos los webinars generan constancia porque son eventos de poquita duración y solo generan constancia aquellos eventos que tengan un aval, un reconocimiento, un puntaje por algún colegio, federación, etcétera. Entonces, no genera constancia, pero nos encantó que nos acompañaran. Y por favor, los dejo con el video de nuestras redes sociales. Síganos para seguir conociendo la oferta académica que tiene el instituto para ustedes. Fue un honor que nos acompañaran y muchísimas gracias por la explicación. Nos quedó más que claro y además fue muy interesante. Gracias y felicidades por su día a todos los trabajadores y trabajadoras sociales. Y gracias a ustedes, que son unas verdaderas profesionistas en trabajo social. Y gracias, doctora Carmen, por su compromiso. Que estén muy bien y buenas tardes.